Trabajan enfocados en lo que ya saben y escuchen muy bien a todas las personas y a todos los clientes que le dan una crítica constructiva. Y también a las destructivas, porque todo cuenta. Tenía cambios como muy bruscos de personalidad. También tenía convulsiones, que no sabíamos en ese momento que eran convulsiones, sino era como un estado de ausencia. Ella se quedaba mirando fijo y no hacía nada, como si apagara a un robot. Una vez lloré porque, no sé, creo que ella no podía agarrar las cosas y la vi tan indefensa. Y yo decía, no puede ser, o sea, no puede ser que esto me esté pasando a mí. Y obviamente entender que no es por qué, sino para qué. Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces que Inspiran, un espacio seguro para ti que nos escuchas y para nuestros invitados. Hoy tengo el honor de compartir este espacio con una mujer que trae una historia muy inspiradora, quien nos recuerda que el éxito no es suerte, sino constancia. Bienvenida, Julie, a Voces que Inspiran. Ay, muchas gracias, mi amor. El honor es mío. De verdad que estoy muy agradecida por la invitación el día de hoy. Y bueno, vamos a contar la historia. Julie, quisiera que nos fuéramos un poquito atrás y nos contaras quién es Julie. Bueno, mi amor, Julie es una persona soñadora que ha tenido mucha constancia, mucha perseverancia y que cree que los sueños sí se cumplen con bastante determinación y bastante esfuerzo. Realmente sí, porque bueno, soy fiel seguidora y sé que realmente cada sueño que te propones, cada reto, y me he dado cuenta que eres una mujer de la que si te propones algo, hasta que no lo cumplas, no quedas contenta. Creo que tu esposo también hacía ese tipo de comentarios, ¿no? Que eres una mujer muy soñadora y muy perseverante. Julie, este espacio es para inspirar a muchas más personas con historias de personas que han tenido muchos retos en la vida y que han pasado por muchas situaciones de la vida y que aún así nos demuestran que sí se puede, siempre y cuando trabajemos por nuestros sueños, ¿no? Así es. Cuéntanos un poquito más de ti, de dónde eres, quién eres. Ok, yo vengo de Venezuela, obviamente soy venezolana. Vine en el 2015 con mi hija de 1 año y vinimos realmente por casualidad. Veníamos por un viaje que íbamos a hacer y nos quedamos. Aquí, como todos los inmigrantes, hicimos muchísimos trabajos y bueno, nos costó como llegar a lo que realmente queríamos. Porque muchas necesidades hacen como que no pienses y no estés como enfocado. Claro. Soy una mujer con 2 niñas, soy mamá, esposa y bueno, llegamos aquí a Atlanta. Primero llegamos a Miami, a Florida, perdón, y estuvimos ahí 5 años. Luego nos vinimos acá a Atlanta y aquí fue donde encontré mi propósito. Sabía que iba a hacer algo, pero no sabía, y lo encontré en otra ciudad donde no llegué. Entonces, ahí fue cuando empecé el negocio de las empanadas. ¿Eso fue lo primero que llegaste a hacer? ¿O no, trabajaste anteriormente en más cosas? Sí, trabajé en Dunkin' Donuts, trabajé de Uber, de Lyft, de DoorDash, envíos, trabajé vendiendo maquillaje. De esas, tú sabes, los puesticos que están dentro de los centros comerciales, en el medio. Bueno, vendía por comisión y si no vendía, y en inglés, imagínate, ni siquiera sabía inglés. Entonces, bueno, me tocó aprender el vocabulario de inglés para poder vender los maquillajes. Claro. Y así muchas otras cosas, hasta que trabajé. Yo dije, bueno, necesito hacer otra cosa además de lo que ya hago, porque siempre he querido como ganar mi propio dinero, o sea, no depender de nadie más. Entonces, bueno, yo iba al trabajo, iba a las 8 de la mañana, regresaba a las 12, como un trabajo monótono, pero yo sabía que eso no era para mí. Entonces, salí embarazada de mi segunda hija en Florida y yo dije, bueno, yo necesito hacer más dinero y empezar a vender empanadas en la capota del carro. O sea, salía
abría la maleta del carro y me iba a las gas stations a vender empanadas a los otros venezolanos o a la gente que hacía Uber también. Okay. Eso lo hacía una vez a la semana. Y también iba como a los juegos de softball y eso de donde mi esposo jugaba. Okay. Entonces decía, bueno, algo extra siempre es bueno. Ahí no fue donde yo pegué la comida, porque como que no me enfoqué. Okay. Entonces, fueron claro, tus inicios. Sí, realmente no tenía ni idea de que yo quería montar un restaurante ni nada, sino solamente como tener un dinero extra. Y aparte también que estaba embarazada. Uh-huh. Entonces, bueno, luego de eso hubo un huracán, no sé si recuerdas, no sé si eres, ¿no? Ok, hubo un huracán y eso nos hizo venir aquí a Georgia. Okay. Porque, bueno, supuestamente Florida iba a desaparecer, según el gobernador, y dijimos, nos vamos. Me vine embarazada y cuando llegué a Georgia, me encantó Georgia, me encantó su naturaleza, su frescura, o sea, el clima, todo eso. Y le dije a mi esposo, nos vamos a Georgia. Porque yo veía que en Florida era como, ¿sabes? La rueda del ratón. Del ratón. O sea, trabajabas, pagabas, o sea, no había calidad de vida. Uh-huh. Entonces yo decía, ¿a dónde voy a llegar yo con, no sé, tengo 28 años y voy a seguir trabajando? Mi esposo va a trabajar 24/7 prácticamente, yo en la casa, o sea, no, me sentía atrapada. Uh-huh. Y yo dije, necesitamos un cambio, o sea, así como nos emigramos de Venezuela y dejamos todo, dejamos todo en Florida y nos vamos a Georgia a probar. ¿Y llegaste a Georgia embarazada? ¿Cuánto tiempo tenías de embarazo? Dije, bueno, voy a dar a luz en Florida porque ya tenía todo mi récord, mi historial. Médico. Médico con la niña y di a luz allá y me la traje como de 4 meses para acá. ¿Qué reto tuviste que vivir en ese momento? Porque claramente que en pleno posparto, sí, un cambio tan fuerte para todos, tanto para tu otra hija, tu esposo, para ti. Sí. ¿Qué reto tuviste que pasar? Bueno, mira, empezar de cero, no sabía qué hacer. Allá por lo menos tenía gente que conocía, aquí no conocía a nadie. Otra vez empezar de cero. Buscar los colegios, o sea, todo eso para mí fue un reto. Quedarme con la niña chiquita y no poder hacer nada, que eso era lo que más me frustraba porque siempre he sido una persona que se mueve por todos lados. Y bueno, entonces, nada, eso lo resolví rápido. ¿Cómo lo resolviste? Eso lo resolví rápido. Mira, empecé a trabajar como en un bar, uh-huh, vendiendo, ¿sabes? Licor y todo eso. Eso fue un atrevimiento de mi parte, porque una amiga me dice, mira, ¿quieres trabajar? Y yo le digo, sí, claro, ¿dónde? Entonces ella me dice, bueno, hay un restaurante donde puedes venir a trabajar, no sé qué, vente para que te hagan la entrevista. Cuando yo llego, era casi un bar de mala muerte. Y lo voy a contar así porque no me da pena, la verdad. Porque fueron experiencias, ¿sabes? Sabes que eso es muy importante porque sí, muchas personas ahorita, me incluyo, te vemos y así como te miramos a ti, hay muchas personas, sí, que de pronto pasan por situaciones y pasan por experiencias de la vida que las lleva a donde están hoy en día, ¿no? Correcto. Entonces, qué bonito no perder esa humildad, sí, y eso encontré en ti, de que no pierdes esa humildad y de decir, ok, esta soy yo, esto tuve que hacer y bueno, es parte de la experiencia de la vida. Así es. Entonces. Sí, bueno, fui a ese bar-restaurant y le digo a mi esposo, ¿puedo trabajar allí? Porque es lo que hay. Es lo que hay. Y él trabajaba de Uber y Lyft también, pero yo necesitaba traer dinero a la casa. O sea, porque en este país es de dos. Uh-huh. Y no podemos dejarle la carga total a una de las personas porque no alcanza. O quizás si quieres tener un estilo de vida aceptable, deben de trabajar los dos por un tiempo. O sea, es lo que yo siempre les digo. O sea, no es que, claro, yo siempre digo que hay que tener calidad de vida, tiempo, no sé qué, pero hay que empezar. Hay que empezar con algo. Hay que construir. Hay que construir y hay que sacrificarse. Entonces, bueno, sigamos con la historia del bar. Mi esposo dijo, ok, está bien, yo confío en ti. Eso siempre nos ha unido, la confianza, okay, en los dos. Y
empecé a trabajar de 7 de la noche a 3 o 4 de la mañana, depende. Entonces mi esposo mi esposo se iba a las 6 de la mañana, yo llegaba a las 4, así que me quedaban 2 horas o 3 horas para dormir. Porque mi hija chiquita se despertaba temprano. Entonces, claro, como podía, ahí dormía y ahí hacía lo que tenía que hacer. Así estuve 5 meses. Te hago una pregunta. Cuando te dijeron, tú estabas, o sea, cuando esa amiga te dijo a ti, vamos a trabajar en un restaurante, ¿tú te imaginaste de mesera? Sí, fui mesera, la verdad. Okay. Había muchos puestos de trabajo, pero uno era como sentarse con los hombres a tomar, y según los shots que te brindaban o algo así, era tu ganancia. Creo que eran como $10 cada shot. El otro era sentarse con las personas, y el que yo hacía era llevar las cervezas a las mesas. ¿Ya? Entonces, sí me decían, cuando ya tenía habían grupitos de personas que iban casi todos los días, me decían, Julie, venga y tómese un shot conmigo. Entonces yo venía y me lo tomaba, pero no era que me sentaba con las personas. Claro. Sentía que me podía mover más vendiendo cervezas y ganándome la propina. Y así hacía. Mi esposo me decía, con que traigas $500 a la semana, está bien. Yo trabajaba tres días a la semana. Viernes, sábado y domingo, 3 días. A veces los jueves también. ¿Qué viste en ese lugar que te haya sorprendido? Ay, muy buena pregunta, de verdad. Sí. Mira, yo me detenía a veces. A veces me detenía cuando no tenía mucho trabajo. Y yo veía a todas esas mujeres jovencitas, o sea... ¿De qué edades? No, y ebrias. O sea, con vestimentas, ¿sabes? Atrevidas, como que... Y cada persona tiene una historia, porque yo me sabía la historia de todas. Y hay necesidades. No podía juzgarla ninguna, porque yo estaba ahí también. Claro. O sea, ¿por qué estaba yo ahí? Por una necesidad. Y por qué estaban ellas. O sea, depende. ¿Me entiendes? Entonces, eso me impactó demasiado. A veces llegaban un grupo de muchachas que no trabajaban ahí, sino que venían a la 1 de la mañana, drogadas, y eran muchachas con miradas perdidas, jovencitas. Eso me impactó demasiado. Y ese día, o cada vez que veía a una persona de esa, entendía que yo tenía que salir de ahí, que yo tenía que trabajar un tiempo prudente para poder hacer un dinero y luego hacer mi vida. Claro. Porque es duro. O sea, es duro estar ahí hasta las 4 de la mañana, luego atender a las niñas, ser esposa, mamá, mujer, o sea, muchas cosas. Eso también debió haber sido un reto grande, que vivimos muchas mamás migrantes, de tener hijos pequeños, y aún así lo que tú decías ahorita, o sea, este país es de 2. Sí, y trabajar y saber que hay que llevar ese dinero a la casa, porque el reto de migrar es de 2 cuando migramos con esposos. Y con propósito. ¿Qué te llevó a tomar la decisión hasta aquí? Este es mi último día en este lugar. Bueno, primero las ojeras. El trasnocho, mis hijas me veían llegar de madrugada, ¿sabes? O sea, ya mi tiempo había cumplido. Yo duré allí 5 meses como mesera y luego estuve 3 meses como bartender. Y ahí estaba dentro de la barra y me sentía más segura. Entonces ya solo servía los tragos a las personas, despachaba. A los 3 meses renuncié porque también empecé el negocio con las empanadas. Entonces yo hacía las empanadas, hacía todo lo que tenía que hacer, y yo me iba a las 7 y mi esposo se quedaba atendiendo a los clientes. O sea, ya yo tenía todo listo y él lo que hacía era freír y despacharlo. Entonces yo me iba y también llevaba un lote al bar para venderlos allá. Entonces un día, cuando supe que, por ejemplo, no me estás haciendo la pregunta, pero te la voy a decir. Cuando supe que el negocio iba, como que era bueno, un día camino al restaurante, al bar, una cliente me dice, necesito 100 empanadas para mañana, a las 7 de la mañana. Y yo no tenía ni guiso, ni empanada, ni nada. Y aparte iba a llegar a las 4 de la mañana. ¿Cómo iba a ser? Pero tampoco le quería decir que no. Y no le dije que no.
¿Y cómo le hiciste? Bueno, le dije a mi jefe en ese momento que me diera permiso de salir un poco más temprano, así sea una hora. Él no me dio permiso. Yo me fui a las 4 de la mañana, pero llegué, no dormí. Llegué y me puse a hacer la carne y hice las 100 empanadas. Esa muchacha a las 7 de la mañana tenía sus empanadas listas. Qué reto. Que eso fue un gran reto, exacto. Y yo dije, bueno, si me están buscando para es porque hay una necesidad. Ujú. Y luego dije, bueno, voy a terminar de trabajar aquí en el bar, voy a hacer, no sé, un colchón y luego me dedico a lo mío. Porque si no me dedicaba a lo mío, pues obviamente no iba a ningún lado. Y mi esposo siempre me apoyó en el sentido de, bueno, haz tú esto mientras yo trabajo y pago todas las cuentas. Eso fue un gran apoyo. Y ahí fue donde iniciaste a trabajar desde tu casa y Sí. te dedicaste al negocio de las empanadas. Exactamente, me dediqué. Luego de ahí empecé a darme a conocer, di empanadas para ¿En qué área clientes. vivías en ese entonces? En Roswell. Ok. En Roswell, Alpharetta. Ujú. Di a conocer las empanadas, pero yo no quería como darlas a conocer como que estaba y sí y no. Porque ¿Por qué? yo vendía Herbalife. Mm, Entonces era saludable, pero también vendía chatarra, comida Ujú. empanada y Sí. todo eso. Entonces, claro, no era tan fit, pero yo vendía Herbalife por las redes sociales. Ahí fue cuando empezó mi exposición en las redes sociales, porque Ok. yo tenía que vender el producto y ser producto de mi y, producto. y ser producto del producto. Demostrar que sí funciona. Demostrar, exactamente. Creo que con Herbalife tuve esa experiencia. Yo agarro experiencia de todo, así Ujú, sea, claro. así no funcione, pero de todas las situaciones uno tiene una experiencia. Entonces, yo estaba renuente y solamente quería que poquitas personas supieran que yo Vendías vendía las empanadas. empanadas. Y yo decía, bueno, pero si... La verdad es que desde un principio nunca que quise hacer un negocio grandísimo con eso. Pero ¿cuál fue mi suerte o en ese momento? Es que yo llegué en el 2015. Atlanta era como muy bajito en negocios venezolanos. Ok. Habían unos cuantos restaurantes, no había muchos. Si los contaba con la mano eran demasiados. Entonces, claro, cuando no habían tampoco muchos emprendimientos desde casa, así que nada, empezó a llegar la gente sola, de boca en boca, y no tuve que hacer tampoco mucha publicidad. Te iniciaron a llamar más por las empanadas que por Herbalife. Sí. Y yo dije, nada, pues hay que vender lo que la gente quiere. Sí, era más fácil, exactamente. ¿En qué momento decides dar ese paso? Porque claro, o sea, no es lo mismo de vender en casa a tener una suite, a empleados, a iniciar a crecer. ¿En qué momento te diste ese paso? ¿En qué momento di ese paso? Bueno, a los 2 años de estar ya en la casa. Decidimos saltar al próximo paso porque ya estaban como... La comunidad se había dado cuenta, me dijeron que no podía seguir vendiendo. Oh, Sin embargo, me dijeron, vende dentro de tu casa, no seas tan caretabla, como quien dice. Me dijeron, no, porque yo tenía la bandera y todo afuera, en el balcón. Oh. Entonces, las freidoras, todo eso. Tú entrabas al comple y olías, la gente iba al apartamento por el olor. O sea, no, allá venden las empanadas. Entonces, ya era como demasiado. La gente obstruía el paso con los carros. Tú sabes Oh, cómo ya. son Sí, 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 nuestra sí. gente. La gente buscaba la comida por el balcón. Entonces, la gente se dio cuenta, la comunidad de allí. ¿Te llegaron a denunciar en algún momento? No, gracias a Dios. Ok, ok. No. Pero tomé acción antes de que eso pasara, porque sabía que en cualquier momento me iban a llegar. Entonces, las multas no son tan baratas. Y si yo llego a quemar un apartamento de eso, bueno, me tendría que ir del país. La verdad, sí, aquí sí es entonces, totalmente diferente a lo sí. que podemos hacer en nuestros propios países. Exacto. Cuando a mí me dijeron eso, a mí el mundo se me iba a caer, porque eran 2 años de dedicación pura al negocio en mi casa. Yo olía a empanada, o sea, me podías pegar un mordisco que... Ay, no. Olía, aunque yo me bañara, aunque yo olía a empanada, a tequeño, a todo. Y bueno, entonces mi familia, o sea, mis hijas habían crecido con ese negocio, ya tenía 2 años. Y cuando me dijeron que parara, o sea, para mí se me fue el mundo. Y yo le dije a mi esposo, ok, es hora de terminar esto o nos enfocamos en ya hacer el próximo paso, que es buscar un negocio, un local. Y busqué por 1 año.
Después de eso busqué por un año, no encontraba nada. Pero, ¿y en ese año seguías trabajando desde tu casa? Sí. Ok. Sí, con la bendición de Dios, la verdad. Siempre se lo puse en las manos de Dios y bueno. Busqué por un año, pero por ahí alrededor. No busqué por donde estoy ahora. Para poder, me imagino que los clientes les exacto, quedara... porque yo había crecido allí. Y mucha gente de Duluth, de otras partes, no me conocían. Así que yo dije, bueno, si lo hago aquí, pues es como que es mejor. Entonces, un día le dije a mi esposo, mira, deja de trabajar, trabaja hasta temprano porque hoy voy a conseguir un local. Y él, ¿y quién te hace pensar a ti que vas a conseguir un local hoy? Y yo, hoy lo voy a conseguir. Entonces ese día él llegó temprano, fuimos y buscamos, pero le dije, no vamos a buscar por Roswell, vamos a ir a Duluth. Entonces cuando medio entramos en Duluth, conseguimos el negocio Todo Frito Duluth, donde está ahorita. Había un anuncio que decía, se renta para restaurantes, y para nuestra gloria, el dueño de la plaza era el mismo que respondía, porque normalmente cuando tú vas a buscar un local son tercerizados, o sea, son compañías que rentan y nunca tienes acceso directo al dueño. Al dueño, sí. Esta vez nos respondió el dueño y el dueño nos dijo, sí, claro, pueden venir, no sé qué. Es un hindú que para nosotros es nuestro tío, pues como quien dice, es nuestro ángel de la guarda, porque el Señor nos ayudó demasiado. Yo siempre digo, si yo hubiese sido ese señor y hubiese visto a esa pobre muchacha pidiendo un local, yo le hubiese dicho que no. Que no. Porque en ese momento yo no tenía los recursos, yo no tenía nada. Y normalmente cuando te alquilan un local de esos, estoy hablando de mi experiencia de ahorita, en el presente, con mis otros negocios que estoy montando. Te piden 3 estados de cuenta full, que tengas dinero allí. Te piden un dinero como que no muevas, que no hayas movido por tanto tiempo, que tengas un historial, que tengas una base, que tengas un proyecto, que tengas todo. Entonces yo digo, bueno, ¿y cómo hace una persona que va empezando? Que quiere iniciar. Exacto. Entonces eso fue lo que el Señor, lo que yo le agradezco al hindú de Todo Frito, que él no miró nada de eso. Él me dijo, ¿estás segura que quieres montar un restaurante? Y le digo, sí, estoy segura. Yo no sabía nada del nada. Y todo fue así, o sea, ese mismo todo fue día palabra. Y ya. Todo fue palabra. Él no me hizo firmar contrato. Él confió en mí. Y mi esposo me dice, ¿tú estás loca? ¿De dónde vas a sacar tú la plata para montar el negocio? Y yo, Dios proveerá. Yo dije esa palabra. Yo creo que esa palabra fue mágica. Porque, mi amor, te juro que Dios provió. ¿Cómo fueron esos inicios? O sea, porque me gustaría que nos ampliaras esa parte, porque imagínate, ¿cómo iniciaste tú después de estar vendiendo en tu casa? ¿Cuántas empanadas te vendías al día? Yo vendía, no sé al día, pero a la semana podía vender 1,500 empanadas. Ok, de vender a 1,500 empanadas y de abrir una suite de donde hay que, me imagino que compraste todo. ¿Cómo fue esa trayectoria de vender en tu casa? Me imagino que pues obviamente en tu casa tenías una freidora, una sola, bueno, no sé. Sí, o sea, ¿cómo fue? ¿no? Pero ¿cómo diste ese paso? Ya conseguiste la suite, te dieron la oportunidad, Dios hizo ese milagro realmente. ¿Y cómo iniciaste todo el proceso? Bueno, nos llevamos muchos como tropiezos al principio, ensayo y error. Al principio yo pensé que no necesitaba más nadie, simplemente mi esposo y yo, como siempre. Y cuando vemos la cola hasta allá, y yo vendiendo de todo, sí, parrilla criolla, sí, desayuno criollo, sí, empanada, no sé qué, y mi esposo... ¿Con cuántos platos iniciaste? No recuerdo ahorita, la verdad, pero fueron muchos. El primer día que yo abrí, vendí como 6 veces lo que yo vendía en un día en el restaurante, en mi casa. Gracias a Dios, nos ayudaron muchas personas, estaban familias, pero ninguno sabía nada. O sea, ninguno sabía nada, todo el mundo estaba ahí como que, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno? Y la gente llegaba, y que mi comida, 2 horas espera, o sea, eso fue una locura la verdad. O sea, y en ese momento... Cosa que no me atrevería a hacer ahorita. Y en ese momento, como que... ¿estabas consciente de lo que estaba sucediendo ese mismo día? Sí, yo me puse súper nerviosa porque yo era la cajera también. Entonces también entender el sistema, porque yo dije, bueno, ya tengo sistema, vamos a abrir.
Mentiras. La gente llegó y decía, dame una hamburguesa con repollo, sin repollo. Y yo decía, ¿dónde está? ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está el botón de sin repollo? Entonces, me bloqueé ahí en el principio, pero la gente me decía, la gente entendió demasiado. O sea, la gente no era tan exigente como ahora. O sea, la gente que yo tenía era como que llegaba a felicitarme y me decía, tranquila, mi amor, sabemos que es el primer día. Y todo el mundo entendió. Entonces, creo que para mí eso fue una ventaja. Qué impresionante. Sí. Y realmente qué felicidad de darse uno cuenta de que, o bueno, quizás ni en ese momento, o bueno, no sé, tú, bajo tu experiencia, te dabas cuenta que, o sea, visualizaste ese negocio que iba a seguir creciendo como lo está hoy en día, o dijiste, ok, es mi negocio, como te pasó de pronto con las empanadas al principio, o sea, como que voy a iniciar a vender empanadas, es algo extra, es un ingreso extra que voy a obtener y ya. Sí, no, siempre, creo que he tenido éxito en el sentido de que vivo el presente. Okay. Yo vivo el presente, no me estoy imaginando qué puedo hacer después, aunque debería estar planeando, pero a veces las cosas no suceden como uno realmente quiere. Entonces también a veces es como que perjudica en el sentido de que si tú te crees que puedes llegar a mucho más y de repente no puedes llegar, te vas a decepcionar en el camino. Claro. Entonces yo por lo menos no me hago metas súper grandes, sino pequeñas, cosas que yo puedo alcanzar, cosas que puedo hacer. Cumplir. Y poco a poco, a veces la vida me sorprende muchísimo más de lo que yo esperaba, pero sigue siendo una sorpresa. Nunca, ¿sabes? Como que nunca me imagino más allá de lo que yo pueda hacer. Siempre mantengo la humildad. ¿Qué fue el reto más grande que tuviste que vivir en ese momento de iniciar? El de iniciar, pago de nómina, los gastos. No sabía que habían tantos gastos en un restaurante. Sí, a veces era muchísimo más que lo que entraba. Claro. Y saber todo lo que era la parte de la gestión del restaurante. Porque yo sabía vender empanadas, sabía decirte, mira, esta empanada está buena, pero no sabía la parte de los gastos y las responsabilidades que conlleva un negocio en el restaurante en este caso. Aprovechando este momento que estamos hablando de los inicios, ¿qué consejo le das a esta persona que quiere iniciar? O sea, algo corto que tú creas que si alguien te lo hubiese dicho a ti, te hubiese hecho la vida un poquito más fácil. Yo le diría a todas las personas que van comenzando que trabajan enfocados en lo que ya saben y escuchen muy bien a todas las personas y a todos los clientes que le dan una crítica constructiva y también a las destructivas, porque todo cuenta. Todo cuenta. Y también no se pongan como... o sea, cuando yo comencé me ponía muy triste siempre con cada comentario malo. Y lo que no saben es que es totalmente importante, o sea, es demasiado importante escuchar a todos los clientes para poder mejorar y para poder ser el mejor en el futuro. Porque ya un cliente te lo está diciendo. Y el error número 1 es hacerle caso omiso a eso. O sea, el error número 1 es decir, yo soy el mejor, esa hamburguesa está bien, esa hamburguesa no le hace falta nada. Cuando ya hay muchísimas críticas es porque algo pasa. Eso es lo que yo le diría. Porque realmente hay una falla y muchas personas, yo siento que fallamos en eso, ¿no? Como que nos gusta siempre que nos halaguen lo lindo, lo bonito, pero cuando nos dicen algo en lo que tú estás fallando, muy pocas personas somos las que realmente asumimos ese comentario, ¿no? Y lo que tú decías ahorita, o sea, que sea un comentario negativo, también es para sumar al proceso que se vive. Correcto, totalmente necesario. Julie, ¿cuál es la diferencia ahorita o en qué te enfrentas tú hoy en día? Porque claramente tú decías ¿en qué año fue tu primer restaurante? 2020. En el 2020. Bueno, empecé 2018. Ok. Pero en la suite, 2020. Nombrabas anteriormente que no habían muchos restaurantes venezolanos, hispanos, podemos decirlo así. Y ahorita ya hay demasiados restaurantes. Todo el mundo tiene un restaurante, sales y te encuentras cachapas, empanadas, arepas, bandeja paisa, en fin, un mundo de restaurantes venezolanos, colombianos, mexicanos, en fin. Correcto. ¿Cuál es la diferencia o bajo tu experiencia de haber montado un restaurante en el 2020 donde no habían muchos negocios
ahorita que estás por aperturar una nueva locación y ya hay mucha competencia, digámoslo así? Sí, bueno, la diferencia es que no habían tantas personas, no habían tantos restaurantes, no habían tantas opciones. Ahorita luchamos, todos los restaurantes luchan con las diferentes opciones que hay. Cada vez que abre un restaurante, obviamente el latino o quizás mi comunidad o la comunidad venezolana, colombiana o qué sé yo, ellos como que abren una sede y van a esa sede nueva. Okay. Abren otro restaurante y todos van a ese restaurante nuevo. Mientras tanto, los viejos les baja la venta, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que queda para uno, que ya es un restaurante ya con bastantes años y bastante conocido? Es que sigamos manteniendo el sabor, la calidad, la atención y esa es como mi arma secreta. ¿Por qué? Porque el día que tú cambies la receta y de repente ese cliente tuyo le guste más la otra, no va a volver. Okay. Entonces, para mí, lo importante para mantener un negocio que ya está constituido y luchar con los nuevos es mantener tu esencia, mantener tu receta, tu calidad, tu producto, o sea, todo. Eso es muy importante lo que tú decías ahorita, como realmente el mantenerse y no decir como que voy a abrir una suite nueva, voy a abrir otra locación y a esta me voy a enfocar porque es donde el cliente, como es nueva, pensamos que podemos invertirle un poco más, pero no es solamente eso, o sea, que todos tengan el mismo nivel de calidad y no creer que porque es nueva se tiene que llevar de pronto una experiencia muy alta que de pronto tú todos los días no vas a poder cumplir, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, ok, hay una suite nueva o tú como, bajo tu experiencia, ¿cómo lo manejas? O sea, ¿a qué voy con esa conversación? A que hay una suite nueva y no sé, por ser nueva llevaste ese día a 5 meseros, 5 cocineros, 2 personas auxiliares, ahí serían 5, 10, 12, ¿no? Pero realmente ese negocio no te va a dar para tener a 2 empleados, sino de pronto a 5, 8. Entonces, claro, la experiencia que te vas a llevar el primer día es, wow, salió rápido, me encantó. Eso es lo que se va a llevar el cliente, pero cuando el cliente regresa y ya no se encuentra con la misma experiencia, sino totalmente diferente, se retrasó un poquito, ya claramente porque no están los mismos empleados. ¿Tú cómo lo manejas? Mira, es depende de la necesidad de cada lugar. Okay. El tamaño, la zona, la ciudad, por ejemplo. Duluth es una zona donde hay demasiados latinos. Okay. Y por ende, el negocio de Duluth no se puede atender en mesa, según lo que yo vendo. Okay. Entonces nosotros manejamos cajera y manejamos meseros que te llevan la comida a la mesa, más no te toman el pedido a la mesa. Porque mi negocio, por ejemplo, es pequeño, por decirlo así, es pequeño y la manera de fluir mejor y de vender más es atendiéndolos de esa manera. Okay. Para que entonces mientras las personas que están en mesa coman tranquilos, pero los que están en cola esperen que los demás, ¿sabes? Como que un retorno. Okay. Eso va a depender, por ejemplo, en la cocina, siempre pongo personas que cada quien haga lo suyo para que sea más rápido el proceso. Tengo en Marietta, que es una caja station, no necesito tantos empleados. Entonces tampoco necesito tomar pedido en mesa. Y en Oakwood, en el restaurante de Oakwood, ya es más todo frito sport bar. Okay. Vendo licor, si necesita una atención más personalizada. O sea, a lo que voy con tu pregunta y a la respuesta es que cada uno tiene su esencia y su personalidad. Esa estrategia que tú le das al diferenciar cada locación, ¿la creas tú o porque es de pronto en algún momento la ciudad también te lo pide? No, la creo yo. Eso es personalizado. Personalizado. Sí, depende. Todo tiene que ver. Cuando uno tiene el restaurante, pero uno tiene que como decir, encajar o segmentar. Sí, como que depende del lugar. Es como tú le vas a dar la personalidad al lugar. O sea, por ejemplo, cuando me presentaron la locación de Todo Frito de Oakwood o de Flowery Branch, era un lugar grande. Primera vez que iba a lidiar con eso. Tenía barra, le podía meter licor. Entonces,
lo transformé. Ya no era solamente comida rápida, sino que lo transformé en un lugar donde se pudiese pasar mejor en familia, más tiempo. Claro. Ahí coloco música en vivo, o sea, y también la gente a veces dice, voy a Duluth, voy a comer rápido, y otros dicen otro día, voy a ir a escuchar música en vivo en Todo Frito de Flower y Branch. Entonces, de esa manera tengo más opciones, no es siempre lo mismo. Julie, ¿en algún momento te has sentido frustrada y has dicho, no, ya voy a parar, me rindo? ¿En algún momento te has atacado a ti misma como empresaria? No, pero sí llegué a pensar en algún momento que era el fin, después de abrir el restaurante. En ese momento tenía uno solo, que era Todo Frito de Duluth. Okay. Sí llegué a pensar que fue mi único miedo desde ese momento. La verdad siempre le he apostado a mi emprendimiento. Pero lo que te comentaba temprano con la situación de mi hija, cuando pasó lo de mi hija, yo tenía 1 año y medio más o menos en el mercado, o sea, empezandito. Y mi hija requirió ser hospitalizada. Entonces yo dije, si no estoy en el negocio, todo se va a caer. Okay. Y mi esposo también. Nosotros necesitábamos estar con la niña 24/7. No le podíamos quitar el ojo, no podíamos estar fuera de su lado. Entonces yo dije en ese momento, bueno, que sea lo que Dios quiera. O sea, yo igual hice un plan de gestión con las personas que ya estaban allí. Yo ahí nombré un encargado de cocina, un encargado de afuera, y le di responsabilidades, porque yo no iba a estar. Ahí fue cuando comenzó mi legado. Es como que eso te hizo delegar. Eso me hizo delegar. Ya yo conocía el significado de delegar, pero a este nivel no. Te daba miedo soltar. Sí. Realmente. Solté. Mi esposo también, porque mi esposo estaba en la cocina todo el tiempo y yo estaba afuera. Okay. Entonces eso nos hizo soltar, porque nos hizo olvidarnos de todo, la verdad. Y el negocio fluyó normal. De hecho, nos fue mejor que, no sé, que como cuando nosotros estábamos ahí dentro. ¿Cómo manejaste ese momento, Julie, tan duro que viviste con tu hija, el negocio? Ya sé que con el negocio encontraste 2 personas que pudiste delegarle ciertas responsabilidades, pero ese momento para ti, para tu esposo, tan duro que tuvieron que vivir, quisiera que nos contaras un poquito más de ese momento. Ok, estábamos un día normal, pues siempre atendiendo los negocios, y mi hija empezó a presentar un cuadro, como quien dice, esquizofrénico, de, no sé, lloraba, reía, Okay. tenía cambios como muy bruscos de personalidad. También tenía convulsiones, que no sabíamos en ese momento que eran convulsiones, sino era como un estado de ausencia. Ella se quedaba mirando fijo y no hacía nada, como si apagara a un robot. Okay. Entonces eran como por segundos. De repente volvía otra vez y eso nos alertó demasiado. Fuimos más de 3 veces al hospital y nos decían, bueno, una convulsión es normal en 10 de cada 9 niños. Okay. O 9 de cada 10 niños tienen convulsiones. Y nosotros nos quedábamos con esa respuesta hasta que un día ella volvió a presentar una convulsión y quedó sin caminar y sin hablar. Entonces ahí fue cuando yo como mamá dije, no, aquí está pasando algo. La llevé al hospital de niños y les dije, esta vez no voy a irme a casa, necesito un diagnóstico real, o sea, y de aquí no me voy a ir. Fue ahí cuando empezó todo. Nos dijeron, bueno, ella tiene que hospitalizarse, tenemos que hacerle una serie de pruebas, eso incluyó, ¿sabe? El MRI, resonancias, sí, punción lumbar es como agarrarle líquido de la columna para saber a ciencia cierta qué es lo que la estaba afectando. Y bueno, dieron con la enfermedad de encefalitis autoinmune con NMDA. No sabíamos nada de eso, la verdad, no sabíamos qué era. Empezamos a investigar, pero como habíamos visto también la deficiencia de los médicos aquí, ¿sabes? No es como en nuestros países que son como... Una seguidora una vez me dijo, aquí los médicos son más tecnológicos, sí, y en Venezuela son más de corazón. Entonces, aquí no hay corazón. Aquí todo es con libros, YouTube y una guía.
Y aquí no parecía que no, cuando llegaban a darme como una respuesta o algo así, parecía que no sabían qué era lo que me estaban diciendo. Y yo, junto a otro médico en Venezuela, iba como preguntando si esto era verdad. O sea, un neurólogo. Mira, ¿esto es verdad? Sí, esto es verdad. Sí, mira, esto es verdad. ¿Y qué más? ¿Y qué sigue? ¿Qué podemos hacer? Y todo el tratamiento. O sea, él fue como tu guía. Él fue mi guía, exacto. Y llegué a pensar pues que como que aquí en Georgia no iban a tratar la enfermedad. Hasta busqué otro hospital en otra ciudad y todo para irme porque no, era demasiado desesperante verla de esa manera. Todos los días se apagaba, o sea, fue demasiado frustrante. Entonces, bueno, me dijeron que había que hacerle una plasmaferesis. La plasmaferesis es como una diálisis. Okay. Entonces, como le agarraron 2 vías desde el corazón, como un catéter. Y eran como dos tubitos. Entonces, por un lado le sacaban la sangre y por el otro lado se la metían. Porque ella tenía la sangre, como quien dice, contaminada. Sus anticuerpos la atacaron a ella, por decirlo así. Esa era la enfermedad. Entonces, normalmente los anticuerpos matan las bacterias, los virus y todo eso. Ella no estaba produciendo eso. Entonces, le atacaron el cerebro y hacían que ella no pudiese mover las manos o como ella quería. Porque, por ejemplo, yo le di, o sea, inconscientemente yo le digo a mi mano que suba la mano, pero ella estaba así todo el tiempo. O sea, sus manos, sus pies, o sea, todo. No tenía control. Sí, entonces yo no quería que le hicieran la plasmaferesis porque decía que eso era invasivo. Obviamente, eso tiene mucho riesgo. Claro. Y le pregunté a mi doctor en Venezuela y él me dijo, es lo mejor que le pueden hacer. Y yo, bueno, me tuve que tragar mi cosa y sufrir eso en ese momento porque no quería ver a mi hija con esas cosas allí, ese hueco que le iban a hacer acá. Ninguna mamá estamos preparadas para... Exacto. Entonces, mi miedo era que ella se lo arrancara porque ella se arrancaba las vías también. Entonces, ella en sí, pues, como no hablaba, no tenía estados de esquizofrenia. ¿Cuántos años tenía? 8 años. Ok. En ese momento. Ella veía cosas, ella quería caminar por los pasillos, ella decía, quiero ir a gimnasia, o sea, en ese momento. Y yo hacía como que la llevaba, la sacaba del cuarto. En su imaginación, ella creía que iba a la casa, le daba la vuelta y la volvía a meter en la cama y se dormía. O sea, era algo súper extraño, sí. Estuvimos como 3 meses en el tratamiento del hospital, haciendo esa plasmaferesis. Okay. Fueron como 8 diálisis, donde le sacaban la sangre, se la limpiaban y luego la volvían a meter. Ella empezó a mejorar muchísimo desde la primera, porque ella no dormía. Nosotros tuvimos una semana sin dormir. Y si me preguntas, haciendo conexión con el negocio, yo a estas alturas no sabía nada de lo que estaba pasando. Afuera, nada. Ni siquiera los proveedores me llamaban para cobrarme, o sea, nada. No querían ni tocarme el tema por la situación realmente en la que estábamos. Entonces, estuvimos 3 meses allí y gracias a Dios, bueno, ella salió del hospital ya cuando le habían hecho los procedimientos, pero sí estuvimos como con tratamiento durante 2 años en la casa. Okay. Una enfermera, la verdad al final se portaron súper bien en el hospital, los doctores y todo eso. Al final nos pusieron con un especialista y iban hasta la casa a hacerle los tratamiamientos. Lo mismo ¿cómo se llama? Le ponían como inmunoglobina, que es como vitaminas a los anticuerpos, algo así, por no extenderme. Y eso se lo hacían mensual hasta que llegaron los 2 años. Y es una enfermedad que se tarda en que ella, o sea, que procese, que vuelva a su normalidad. De hecho, se recupera un 70-80%. ¿En qué momento, Julie, de pronto tú sentiste que ibas a perder a tu hija? Mira, desde la primera vez que... la primera diálisis fue en UCIs. Y ella ya no estaba tragando. O sea, ella ya no podía tragar la medicina ni la comida. Entonces el doctor o la doctora me dijo, o sea, se me dirigió a mí. Y hasta la doctora estaba como llorando. O sea, yo decía, Dios mío, ya sabe algo que yo no sé. Entonces ella me miró a los ojos y me dijo, mira, si ella no llega a seguir tragando, hay que abrirle como la tráquea para poder alimentarla por ahí. Allí. Y yo dije, no, o sea, no,
¿qué va a pasar? O sea, ella tenía ya casi semana y media sin dormir y le daban 6 convulsiones al día y por cada convulsión se te muere una neurona. O sea, yo me puse a investigar un montón de cosas y mientras más investigaba, más miedo tenía con el tema de la enfermedad. Porque sí hay casos muy graves donde creo que es una enfermedad que se descubrió en el 2007. O sea, no tiene tampoco mucho. Y antes de eso pasaba, pero las personas morían, porque era una enfermedad que no se trataba, las personas quedaban desahuciadas y lo que hacían era que las enviaban al psiquiatra porque era una enfermedad que te hace decir lo que era, pues como quien dice, perder la razón. Y los doctores decían, no, ella está loca, entonces la metemos al manicomio y ahí morían. Luego un doctor de España descubrió la enfermedad y ahí fue cuando se empieza a tratar. Gracias a Dios. En el momento que tú miras a tu hija conectada, de pronto que te hayan dicho como que no, la vamos a alimentar de cierta manera, ¿tú cómo logras tomar una decisión? ¿A la final le abrieron la tráquea para alimentarla por allí o no? No, ella, como te digo, desde la primera diálisis, que es la que no quería que le hicieran, desde la primera diálisis ella mejoró un 50%. Ya ella empezó a dormir, no levantaba tanto las manos, empezó a tener más lucidez, todo. ¿Qué reto tú como mamá viviste en ese momento? ¿Cómo lograste sobrellevar todo ese proceso que estabas viviendo? Yo le pedí muchísimo a Dios. O sea, yo me aferraba a Él. Siempre estaba de rodillas con ella. Siempre. La verdad que yo no veía salida. O sea, yo ni siquiera dije por las redes, nunca... O sea, no fue como ahorita que publico todo. Pero yo creo que, bueno, las personas que sabían hicieron oraciones casi todos los días. Mucha gente me apoyó, mucha gente oró por ella. Yo creo que en ese momento mi herramienta más grande fue Dios. O sea, las oraciones. De verdad, porque ya era 50-50, la verdad. ¿Tu esposo qué te decía en ese momento? Mi esposo, estábamos ahí. La verdad es que salimos del shot como que después. Porque mientras estábamos ahí era como que full para ella. Yo no podía ni pestañear porque ella en cualquier momento podía tener una convulsión. Ella estaba súper vulnerable. Era una niña tenía 8 añitos, ahorita tiene 12. 8 añitos y ella, ¿sabe? O sea, también un reto muy grande fue no llorar frente a ella. O sea, yo era así como una piedra. Una vez lloré porque, no sé, creo que algo que hizo que ella no podía agarrar las cosas y la vi tan indefensa. Y yo decía, no puede ser. O sea, no puede ser que esto me esté pasando a mí. Y obviamente entender que no es por qué, sino para qué. Y a veces uno cree, como dije en las historias que tuviste, a veces uno cree que lo tiene todo, que ya lo lograste. Exactamente. Y de repente, ¡pum!, vuelves a caer abajo. Pero nada es por casualidad. O sea, yo siempre digo que Dios te pone retos, te pone piedras en el camino fuertes. Y cuando son muy fuertes, porque algo fuerte va a pasar para que tú lo puedas superar. Siempre. ¿Qué crees que, o sea, eso fue una prueba de Dios, claramente, como lo acabas de decir? ¿Qué vino después? O sea, ¿para qué Dios te mandó esa prueba? ¿Por qué crees? Mira, porque es que yo creo que porque me quería fuerte. Me quería fuerte para mi familia, para poder seguir, porque no es fácil. De repente ser emprendedora y que te vengan, no sé, por abrir 3, 4 restaurantes. O sea, necesitas tener fuerza mental, fuerza, no sé. Mi hija necesitó de mí 2 años también. Mi hija no volvió a casa normal. Mi hija necesitaba hasta una rehabilitación. Solo que el hospital, el seguro no lo aceptó, pero ella necesitaba unos 6 meses más dentro del hospital. Y yo le decía a ellos, ella necesita estar en la casa, no en el hospital. Y yo no quería que ella fuera para allá. Pero sí, una persona que sufre todas esas cosas necesita, más que todo para los padres. Mi hija antes era, por ejemplo, muy desordenada y cuando llegó a la casa quería todo en orden.
como una manía. Todo por color, por orden, y si le movían un lápiz que ella había puesto así, ella se daba cuenta. Entonces, de pasar a ser una niña normal a querer que le arreglen la cama de una vez y a gritar cuando no consigue algo, difícil, fue muy difícil. Y entenderla porque por durante 2 años y medio no habló tampoco. Entonces... ¿Cómo hacías para lograr entenderla? Mira, ella se frustró mucho. Conseguí una muchacha también que iba a la casa para hacerle terapia. Okay. Pero ya lo de ella no era terapia de habla, sino más bien de aquí, que se tenía que recuperar primero. ¿Qué enseñanza te dejó a ti como mamá, como esposa, como mujer, todo este proceso que viviste? Ay, mira, que la paciencia, hay que tener mucha paciencia, mucha fuerza mental, mucha... No fue fácil, yo soy una persona que se ve paciente, pero me desespero. Y tener esa experiencia con mi hija fue todo un reto. Fue todo un reto, sobre todo de entenderla, de saber qué es lo que quería, o sea, cómo lograr que ella se sintiera bien, porque obviamente... El no poder expresarse. Exacto. Con mi esposo, la verdad, tuvimos bastante acompañamiento. Sabíamos, esas cosas nos unen, de verdad. Nos unen porque fueron momentos difíciles en familia. Y a veces, mira, yo creo que todo esto que pasó me hizo entender más que la unión familiar es lo más importante. Es lo más importante. O sea, donde ni siquiera hubiésemos tenido esa compatibilidad en familia, no creo que no lo hubiésemos logrado. Tanto porque él, quizás, no sé, estuvimos juntos todo el tiempo. Okay. Y eso nos unió demasiado. O sea, nuestra hija, no sé si en el futuro va a llegar a ser una persona independiente. Okay. Porque ahorita no sé, siento que es como más malcriada, pero estamos en eso, tratándola de entender. Pero vamos a estar ahí para ella siempre. ¿Los doctores te han dicho que es un proceso por cuánto tiempo o realmente no te han dicho nada? Ya tiene 12 años, así que duró 10 años, todavía está en el proceso, en el sentido de que ella duró 2 años sin hablar, así que se perdió de muchas cosas. No pudo ir al colegio normal, iba media hora, 1 hora, se perdió de mucho vocabulario también. Entonces ahora que tiene 12 años, ella... Con las niñas hay niñas que no saben lo que le pasó. Entonces ella no entiende por qué a veces hay un poco de rechazo, porque sí siente un poco de rechazo ahorita. Con las otras niñas que son, tú sabes cómo son las niñas ahorita de 12 años. Ella va a la escuela normal. Ella va a la escuela normal, exacto. Pero sí, tú sabes que ahorita las niñas están súper avanzadas. Entonces cuando ve mi hija es súper dulce, ella no es capaz de matar una mosca, no tiene maldad. Nada, y mucho menos que estuvo ausente durante 2 años. Entonces para ella es como, su mente es como de 10, más o menos. Sí, es una niña más inocente. Más inocente, exacto. ¿Cómo le explicas a tu hija? Porque sí, claro, ya está grande, tiene 12 años, quizás entiende un poquito más, pero ¿cómo le explicas a tu hija el mundo real? Normal. Yo no le pongo límites en el sentido de que, o sea, no le escondo nada. Ya ella está grande y yo creo que ella ya tiene que hacerlo más rápido todavía porque no conoce muchas cosas. Pero si yo me pongo a ocultarle cosas o a decirle, mira, no vayas por ahí, cuando yo soy súper franca con ella, yo le digo, mira, si alguien te hace algo, tú responde. Si esto es así y le hablo fuerte. Porque una de las cosas que también se me ha hecho difícil es que, bueno, hablando con la psicóloga, me dice, tú tienes que ser normal con ella. Claro. Y decirle, tienes que arreglar tu cama. Tienes que, aunque ella crea que no pueda, porque tiene ese problema, no sé si es de todos los niños, pero más que todo ella que tuvo ese problema, tuve que hacerle saber desde que pasó lo que pasó, que ella puede con todo. Claro. Porque es muy sensible, es más sensible que otros niños. Entonces, a veces ocultarles cosas no me va a ayudar de nada. O sea, tengo que serle bastante franca.
Claro, y realmente, bueno, hago un paréntesis, o sea, realmente mi hija a veces yo le digo, Majo, tiende tu cama. Me dice, no puedo porque tengo 6 años. Eso es manipulación. Y yo, obvio que sí puedes, ¿no? Sí, sí. Pero el tener a tu hija y tener que realmente hacerla más fuerte y demostrarle que ella sí puede hacer las cosas, eso es parte también de la psicología, ¿no? Correcto. Entonces ella creo que como fue un problema mental, un problema del cerebro, ella al principio quería, aparte de que los niños también son manipuladores, ella lo hacía como al doble. Entonces, valiéndose de que ella estuvo enferma y que ahora me tienen que hacer todo. Entonces, claro, aunque yo se lo quería hacer, yo decía como que entre mí, no. No. O sea, tú párate y agarra el vaso de agua, por ejemplo. Tú, porque yo necesitaba que ella tuviese esa fuerza. Ella no tenía ni fuerza en agarrar un vaso, por ejemplo. O sea, yo necesitaba que todo en la casa era terapia, todo. Y a veces ella, debo trabajar mucho con ella porque ella, por su problema, a veces piensa que como yo le digo, por ejemplo, ve y tú y lo agarras, entonces ella piensa que, no sé, uno no la quiere o entonces siente rechazo por generarle esa responsabilidad. Exactamente. Entonces, pero nada, tengo que hacerlo. Y la psicóloga me dice, está bien, estás actuando súper bien porque es lo que se debe hacer para que ella no sienta dependencia. Ella en algún momento va a decir, se va a cansar y va a decir, güey, yo y lo agarro. Y se le va a olvidar. Pero eso es algo fuerte para uno la mamá. Cuando los niños no son tan independientes, hacerlos saber que sí pueden hacerlo todo. ¿Qué le dirías tú a esa mamá y a ese papá, por supuesto, porque muchas veces hablamos de todo lo que nos pasa a nosotras como mujeres, pero pues tu esposo que estuvo en el proceso también contigo, ¿qué le dirías a esos papás, tanto hombres como mujeres, cuando pasan por estas situaciones y a veces se quieren rendir? Uno no está preparado para eso. O sea, la verdad no sé cómo vaya a reaccionar cada uno si le llega a pasar algo de eso. Okay. Pero yo sentí en ese momento que el mundo se me acababa. Simplemente tener muchísimo amor, muchísima comprensión, muchísima paciencia y calma. En ese momento, los niños que sufren esa o alguien de la familia que sufre eso, lo menos que necesita es verte llorar. Okay. Aunque los psicólogos dicen otra cosa. Yo no estoy contradiciendo eso, pero una vez me dijo la psicóloga, error, tú tenías que llorar. Y eso fue algo que me marcó, porque, o sea, normalmente uno como mamá, uno dice... Fuerte. Como que, y esa fue mi reacción. Porque mi esposo me dice, no llores delante de la niña, o sea, como que no llores. Y mi hija no me veía llorar, así que ella no lloraba. Ella no entendía nunca qué pasó. Pero la psicóloga me decía, al contrario, tenías que llorar. Y tenías que acompañarla a ella en su dolor. Y yo, pero ¿cómo así? Claro, porque entonces ella siente dolores o siente cosas dentro de sí. Y si ella te ve normal, ella va a decir a ella no le importa. Y yo, ¿y qué? ¿Y qué piensas ahora de eso? Y eso lo supe después. Entonces yo decía, no, pero es que a mí sí me dolía. O sea, a mí sí me... Solo que era mi reacción que yo no la quería ver llorar a ella. Ella no lloró. Claro. Yo le decía, mami, tú puedes, no, tú eres fuerte. Pero igual, obviamente, si ella sentía dolor, yo estaba ahí con ella. Claro. O sea... No lograba, no. Por ser fuerte tú, no quería que te hicieras como que, mami, me duele, pero tú, no importa, no pasa nada. No pasa o sea, no, al contrario, la acompañabas, pero pues tú también, siendo esa mamá fuerte, que de pronto tú, pienso, por lo que me compartiste, decías como que si me pongo a llorar, ella se va a poner a llorar y vamos a estar dos llorando. Dos llorando, exacto. Y no vamos a hacer nada. En cambio, si de pronto tú le generabas esa seguridad y de que aquí esta mamá está fuerte y comprendo tu dolor, pero pues aquí estoy para apoyarte, ¿no? Exacto. Y bueno, lo que le diría a los papás es eso, unión, mucha oración, mucho acercamiento a Dios, o sea, mucha unión en familia. De verdad que eso es lo más importante para una familia y más para los hijos, que vean a los padres juntos en todo, que se den un besito delante de ellos, que compartan tiempo en pareja, que los niños lo vean muy fuerte, porque eso, lo que tú reflejas como pareja o como familia, es lo que ellos van a reproducir o van a copiar en el futuro.
Gracias, Julie. Hemos llegado al final de este episodio. Gracias. Realmente te agradezco por abrir tu corazón. Gracias. Porque sé que no es fácil hablar de un tema en la cual nos ha marcado mucho como mamás, y el no sentirnos preparadas en cierto momento y tener que estar ahí al frente de todo, haciéndonos las fuertes. Exacto. Realmente, ¿no? Entonces te agradezco muchísimo por todo, por contarnos también parte de tu proceso como empresaria, no como emprendedora, y contarnos el proceso desde cuando fuiste emprendedora a empresaria, a ser mamá, a que la vida tiene muchísimos retos, pero hay personas como tú que nos demuestran que realmente sí se puede salir adelante. Claro que sí, bueno, y como lo dije al principio, agradecidísima de que hayas abierto este espacio para poder contar todas estas historias que inspiran a otras mujeres a que sí se puede. Gracias, Julie. Hemos llegado hasta el final de este episodio, así que espero se puedan inspirar en la historia de esta mujer emprendedora, quien se convirtió en empresaria, quien también es mamá y esposa. Así que bueno, los invito a suscribirse en todas nuestras redes sociales y también suscríbete aquí en YouTube. Este episodio llega gracias a Domínguez Injury Centers. Nos vemos en un próximo episodio.